Antífona de entrada. Dichosa aquella virgen que, negándose a sí misma y tomando su cruz, sigue al Señor, esposo de las vírgenes y príncipe de los mártires. Oración colecta. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo. Primera lectura. Soy yo, Señor, el que ha pecado. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Del segundo libro de Samuel, 24, 2, 9 a 17. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir, perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor, que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro. Pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres. Pero, cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén, para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya. Retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. Reflexión. La historia del rey David nos confronta con una verdad incómoda pero necesaria: incluso quienes han sido elegidos por Dios pueden equivocarse gravemente. David, movido por la autosuficiencia y el deseo de controlar, manda hacer un censo para medir su poder. Confía más en los números que en el Señor. Y cuando se da cuenta de su error, la conciencia no lo deja en paz. Lo más valioso del relato no es el pecado, sino la actitud posterior de David. No se justifica, no culpa a otros, no se esconde. Reconoce su falta con humildad: he pecado gravemente. Este reconocimiento sincero abre la puerta a la misericordia de Dios. El pecado reconocido no destruye, al contrario, puede convertirse en un camino de conversión. Cuando se le presentan las opciones de castigo, David elige caer en manos de Dios y no en las de los hombres. Esta elección revela una fe profunda. David conoce el corazón de Dios y sabe que su justicia nunca está separada de la misericordia. Prefiere el juicio de un Dios compasivo al de una justicia humana que no perdona. El momento más conmovedor llega cuando David intercede por su pueblo. Al ver el sufrimiento de las ovejas, se ofrece él mismo: soy yo, Señor, el que ha pecado. El verdadero pastor no se protege a sí mismo, se coloca al frente, asume la responsabilidad y está dispuesto a cargar con las consecuencias por amor a los suyos.
Esta lectura nos invita a examinarnos, ¿en qué confiamos más, en nuestras fuerzas o en Dios? ¿Tenemos la humildad de reconocer nuestros errores? ¿Somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, especialmente cuando afectan a otros? Hoy, como David, estamos llamados a confiar en la misericordia del Señor, a reconocer nuestras faltas con un corazón sincero y a aprender a ser responsables unos de otros. Porque Dios no rechaza al corazón arrepentido y siempre se detiene cuando ve un amor que se ofrece por los demás. Evangelio. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Dao Santo Evangelio según San Marcos, 6, 1-6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, no viven aquí, entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Erre gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio nos presenta a Jesús regresando a su propia tierra, al lugar donde todos lo conocen, donde saben de su familia, de su oficio y de su historia. Y, paradójicamente, es ahí donde encuentra mayor resistencia. No lo rechazan por falta de pruebas, sino por exceso de familiaridad. Creen conocerlo tanto, que ya no pueden abrirse al misterio de lo que Dios está haciendo en él. Las palabras de la gente revelan el problema, ¿no es este el carpintero? No niegan su sabiduría ni sus obras, pero no aceptan que Dios pueda actuar a través de alguien tan cercano, tan normal, tan parecido a ellos. La incredulidad nace del orgullo y de los prejuicios. Dios no puede sorprendernos si creemos tenerlo todo comprendido. Jesús pronuncia entonces una frase dolorosa pero real, todos honran a un profeta, menos los de su tierra. No es falta de poder lo que limita los milagros, sino la falta de fe. Donde el corazón se cierra, incluso Dios respeta esa libertad. El Señor no se impone, espera ser acogido. Este pasaje nos interpela profundamente. Muchas veces también nosotros reducimos a Jesús a lo conocido, a una costumbre, a una tradición, a una oración repetida sin corazón. Pensamos que ya lo sabemos todo de Él y dejamos de escucharlo con asombro. Y así, sin darnos cuenta, cerramos la puerta a su acción transformadora. Aún así, Jesús no se detiene. Aunque es rechazado, continúa su camino y sigue enseñando en los pueblos vecinos. Dios no abandona su misión por la incredulidad humana. Su amor es perseverante, paciente y fiel. Hoy el Evangelio nos invita a revisar nuestra fe. ¿Escuchamos a Jesús con un corazón abierto o lo tratamos como alguien demasiado conocido? ¿Le permitimos actuar con poder en nuestra vida o lo encerramos en esquemas y rutinas? Pidamos la gracia de reconocer a Dios actuando en lo sencillo, en lo cotidiano, en las personas y situaciones cercanas. Porque cuando el corazón cree, incluso lo ordinario se convierte en lugar de milagro. Oración sobre las ofrendas. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Águeda, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor, antífona de la comunión. Apocalipsis 7, 17. El Cordero, que está en el trono, los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Oración después de la comunión.
Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Águeda por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este sacramento, que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.